Así que estas son las ruedas con las que quiero reemplazar las viejas de la Yamaha XJ 600. Así que voy a desmontar estas ruedas y ver qué tipo de rodamientos tienen y si puedo cambiarlos por los que necesito o no. Así que vamos a ver. Así que esta pinza de freno es algo que puedo usar en otros proyectos, incluyendo estos discos de freno. Así que quité los baleros y más o menos ya descubrí cómo voy a usar estas ruedas en el aserradero. Voy a usar los baleros que estoy usando ahora mismo. Solo que tengo que hacer un inserto aquí, tal vez pegarlos aquí, tornearlos en el torno y fijarlos aquí de manera permanente. Porque estos baleros son baratos y el aserradero está configurado para estos baleros en este momento. Así que sí, ahorita voy a cambiar las llantas porque no quiero usar estas.
Está bastante bien, incluso la curva no toca la llanta, así que sigue la pista bastante bien. Así que los nuevos rines de aleación ya están instalados, también una nueva cuchilla, las guías están todas puestas, bien ajustadas, todo nivelado. ¿Está listo para trabajar de nuevo? Esto es lo que hice ayer. Instalé un cabrestante para ajustar la altura. Cada clic en esta cosa equivale a 1 milímetro de altura. Y esta parte de una cinta métrica está sujeta al aserradero con imanes para que pueda ajustarla. Quité el otro lado de este carrete de cable de torno y lo reemplacé con un engranaje, hice la base aquí y ahora funciona.